Buenos días, queridos televidentes. Hoy es un gran día para hablar del impuesto nacional al consumo. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales que le hablarán acerca de este impuesto y todo su origen, concepto, características, elementos y soportes que conforman este tributo. A continuación, nuestra gran invitada Ginette Fontalvo, que le va a aplicar, que le va a explicar acerca de este impuesto. A continuación, Ginette. Hola, muy buenas, Charlie. Gracias por tu invitación al programa. Bueno, primero que todo, vamos a responder la pregunta de nuestros compañeros o de los televidentes que tengan aún esa duda de qué es el impuesto de consumo. Como bien se dice, es un impuesto generador por la prestación o la venta o la venta al consumidor final o a la importación por parte del usuario final de los siguientes bienes y servicios, como cuáles: la prestación de servicio telefónica móvil, la venta de bienes corporal, muebles de producción doméstica o importado. También el servicio expedido de comidas y bebidas preparadas, como todos sabemos, los restaurantes o las cadenas de restaurantes. Bueno, el impuesto nacional también al consumo fue creado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, mediante la ley 1605 del 2012, estipulada en el artículo 71. Aquí se incluye el estatuto también tributario del artículo 512, donde se encuentran las disposiciones generales. Bueno, también en este impuesto empieza a regir, este impuesto también empieza a regir desde el 1 de enero del 2013. Es creado con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disminuir el alto nivel de evasión que se presta en este sector. Bueno, tenemos unas características que son impuesto indirecto, que recae sobre el consumo de los bienes y servicios gravados. También tenemos impuesto instantáneo, que viene siendo el hecho imponible que no se agota en el periodo concreto de tiempo, generalmente porque se vincula a situaciones esporádicas, solo son tenidas en cuenta por la administración tributaria. También tenemos impuesto proporcional, que son las operaciones sujetas grabadas con una tarifa fija, independiente de la cuantía o magnitud de la base gravable. Tenemos otra, impuesto agresivo u objetivo. Esta pues cuenta con las cualidades personales del sujeto pasivo para la determinación del gravamen. El impuesto nacional, que son que son aquellos tributos administrados por la DIAN, que presentan la misma característica en todo el territorio. Es decir, se aplica en igual medida en todo el país. Bueno, tenemos también el modificado, que vendría siendo el impuesto nacional al consumo. Tiene como hecho generador la prestación, lo que decíamos al principio, o la venta al consumidor final. Bueno, las ventas de algunos bienes corporales, muebles de producción doméstica importados según el dispuesto en el artículo 512.3, 512.4 y 512.5 de este estatuto. Bueno, aquí también les puedo dar una observación, o para tener en cuenta. Dice, el servicio de expedido de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladería, frutería, pastelería y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador.
Bueno, como venía diciendo, lo que tiene que ver en las cafeterías, las heladerías, fruterías, pastelería, que son para el consumo en el mismo lugar, eh, o para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilios, los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de comidas y bebidas alcohólicas para el consumo dentro de los bares, tabernas y discotecas, según el impuesto de los artículos 426, 512, 512.9, 512.11, 512.12 y 512.13 de este estatuto. Tenemos unos hechos generadores que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 512.1, son hechos generadores de impuesto al consumo. Bueno, muchas gracias Ginés por explicarnos acerca de este impuesto y voy a hablar un tema muy importante que pues son los elementos que conforman este tributo y podemos empezar por el sujeto activo. Este pues está conformado por el Estado y administrado a través de la DIAN. Tenemos el sujeto pasivo, pues se puede identificar en este dos sujetos pasivos que es el sujeto económico. Es el consumidor final de bien o servicio grabado con el consumo. Segundo, sujeto pasivo jurídico, quien presta el servicio o realice la venta al consumidor final o el importador como consumidor final son quienes responden ante el Estado por el recaudo y pago. Tenemos también un hecho generador, pues es el acuerdo a lo establecido en el artículo 512.1 del Estatuto Tributario, son hechos generadores del impuesto al consumo, pues las prestaciones del servicio de telefonía móvil, según lo establecido en el artículo 512 del Estatuto Tributario. También tenemos las ventas de algunos bienes corporales, muebles de producción doméstica o importados. Son, pues, según del impuesto en el artículo 512.3, 512.4, 512.5. También el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, pastelerías y panaderías, pues para el consumo en el lugar o para ser llevados por el comprador o entregados a domicilio. También contribuyente hecho generador del impuesto el servicio de bares y restaurantes prestados en clubes sociales. A continuación conoceremos pues las tarifas de este impuesto que normalmente son tres tarifas diferenciales que son tarifa del 16%, pues son las siguientes, están grabadas en una tarifa del 16% los vehículos automóviles de tipo familiar, los camperos, los pick-up cuyo valor es equivalente o superiores a $30.000 con sus accesorios. Los pick-up pues cuyo valor equivalente son superiores a 30.000 según sus accesorios. También tenemos los globos y dirigibles, planeadores, alas planeadoras y demás aeronaves. No también pues no propulsados con motor de uso privado. Los demás aeronaves, por ejemplo, helicópteros, aviones, vehículos espaciales, incluidos los satélites y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales de uso privado. Pues todos estos que está conformado son de la tarifa del 16%. A continuación, la tarifa del 8%. Las siguientes bienes están grabados en una tarifa de 18%, los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos, cuyo valor equivalente son inferiores a 30.000 con sus accesorios. Los PICU también equivale en un valor inferior a 30.000 con sus accesorios y también aquí entran las motocicletas con valor de alternativo de cilindraje superior a 200 cilindrajes. A su vez, en esta tarifa también entran los yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deportes y los servicios de restaurantes.
En las tarifas del 4% son los siguientes servicios, están grabados con la tarifa de telefonía, datos, internet y navegación móvil. Estas pues son las tres tarifas que tiene el impuesto nacional y ahora les voy a hablar un poco acerca de la base gravable. La base gravable del impuesto al consumo es el valor de venta del bien o servicio sin incluir el impuesto a la venta cuando ésta existe, como es el caso de los servicios de telefonía móvil y datos. En el caso de los vehículos, la norma 512.3 señala que la base gravable del impuesto al consumo será el valor total del bien, incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total pagado por el adquirente, sin incluir el impuesto a las ventas. Pues tenemos unos periodos que en el cual es muy importante que conozcamos y este consumo se hace bimestral. El periodo 1 es en enero y febrero. El periodo 2 marzo y abril. Periodo 3 mayo, junio. Periodo 4 julio y agosto. Periodo 5 septiembre y octubre. Y periodo 6 noviembre y diciembre. Entonces, estos pues son los elementos que conforman el impuesto nacional al consumo y vamos a extendernos un poco más y nuestro compañero o nuestro invitado Alfonso nos va a hablar un poco más acerca de este impuesto. Adelante, Alfonso, cuéntanos. Hola, buenas compañeros, ¿qué más? Un placer para mí estar por acá nuevamente. Y bueno, continuando con la información acerca de lo que veníamos hablando de este impuesto, que es el impuesto al consumo, quería resaltar unos puntos importantes al respecto, como por ejemplo, quiénes no son responsables de este impuesto al consumo. Según el artículo 512 y 13 del Estatuto Tributario, no son responsables del impuesto al consumo las personas naturales que presten servicios de restaurantes y bares, pero que cumplan con ciertos requisitos, como por ejemplo los que vienen siendo que en el año anterior hubiesen obtenido ingresos brutos totales provenientes de dicha actividad que sean inferior a 3.500 VT y también que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio donde ejerzan su actividad. Es decir, que si tienen más de uno, no son personas que queden exentas de esto. Hay que hacer una observación importante y es que la ley 2155 del pasado año 2021 hizo una adición del parágrafo quinto de este artículo en el que se señala que para el año 2022, es decir, para el presente año, no son responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares a los que se hacía referencia en el artículo anterior los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación cuando únicamente desarrollan actividades de expendio de comidas y bebidas de las que trata el numeral 4 del artículo 908 del Estatuto Tributario. Cabe resaltar que este beneficio o esta excepción solo aplica únicamente para el año 2022, según la ley que lo modificó, la ley 2155 del 2021. Adicional a eso, es importante tener unas aclaraciones referente a lo que viene siendo las franquicias y si estas están grabadas con el IVA o con el impuesto al consumo. Entonces, para iniciar con esto, primero debemos saber qué es una franquicia. Una franquicia es por el medio por el cual se aprovecha la existencia de una empresa, de una marca ya creada o posicionada que tiene cierto reconocimiento en el mercado, con una ventaja competitiva destacable y que mediante un contrato el franquiciador se compromete a transmitir parte de esos valores al franquiciado y ese consigue una sensible reducción de los requisitos de inversión así como el riesgo, puesto que ya está trabajando sobre una marca ya reconocida y ya estable. Referente a si están grabados con IVA o impuesto al consumo, hay que aclarar lo siguiente. Primero, que el artículo 2 de la ley 1943 del 2018 estableció que no resulta aplicable el artículo 426 del Estatuto Tributario para los contribuyentes que desarrollen contratos de franquicia y que estos estarán sujetos al impuesto sobre las ventas sobre las actividades incorporadas como los servicios excluidos en el artículo 426. Y por otra parte, el artículo 19 de la ley que fue citada anteriormente modificó el numeral 3 del artículo 512.1, que es el hecho generador del impuesto nacional al consumo, y determinó
que este impuesto no es aplicable a las actividades de expendio de bebidas y comidas que se desarrollen bajo esta modalidad de franquicia. Entonces, para aclarar lo anterior, en este sentido se puede decir o resumir que los contribuyentes que desarrollan actividades de expendio de bebidas y comidas anteriormente citadas serán responsables del impuesto a las ventas sobre las ventas realizadas bajo esta modalidad de contrato bajo franquicia. Ahora, si de pronto el mismo contribuyente desarrolla en simultáneo otro tipo de actividades que no estén en este contrato de franquicia y que no cumpla con las condiciones para que no sea responsable del impuesto de consumo, sí deben contribuir con el impuesto de consumo. Adicional a esto, ya que tocamos el tema de las franquicias, es importante hablar acerca de lo que es el catering. El catering nos indica que es podría decirse que un contrato por el cual se presta un servicio de suministro de alimentos y que implica el desplazamiento del contratista como tal, es decir, de la persona que presta el servicio, hasta las instalaciones o el domicilio del cliente o empresa que está solicitando dicho servicio. Para efectos tributarios, el artículo 1.3.3.8 del decreto 1625-2016 lo define de la siguiente manera. Los servicios de alimentación institucional o alimentación a empresas prestado bajo contrato catering, entendido este como el suministro de comidas o bebidas preparadas para los empleados de la empresa contratante. ¿Listo? Entonces, nos dice que en cuanto al IVA, este servicio está excluido en lo que señala el artículo 426 del Estatuto Tributario, pero referente al impuesto al consumo, el servicio de catering está grabado, según lo señala el artículo 512.1, en el cual hace referencia a el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, etcétera, para consumo en el lugar o para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio. Los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering. Eso quiere decir que este servicio está grabado con el impuesto al consumo. Y por último, y en resumen ya con todo lo que han mencionado anteriormente, hay unas sanciones, existen unas sanciones para las personas que no cumplan con lo requerido en este impuesto. Y este tipo de sanciones, cuando no se recauda y no se declare o no se pague de la manera adecuada, se aplican sanciones tales como el cierre del establecimiento, el pago de multas o incluso la cárcel para el contribuyente que no cumpla con esto. Muy Listo, bien. Charles. Con eso finaliza pues mi aporte a esta reunión. Muchas gracias, Alfonso. Espero que pues nuestros televidentes pues estén muy satisfechos por tus respuestas. A continuación y al finalizar, pues nos hicieron dos preguntas en las cuales están conformados que cuál es la relación del régimen simple y este impuesto. Pues la relación que existe ya está estipulada en el artículo 903. Dice que el régimen simple integraría estos impuestos, lo que significa que va a funcionar como un mecanismo de pago, que quiere decir que este impuesto va a seguir teniendo sus mismas normas de liquidación y no va a desaparecer, solamente se va a integrar al régimen simple, con el propósito de disminuir las cargas a los contribuyentes. Pues esta es la respuesta que nos hace un televidente, y otras que nos dicen si este impuesto es complementario del IVA. Pues esto se trata de dos impuestos que son independientes, pero se dice que un impuesto es complementario porque ambos están enfocados en actividades de consumo, por ejemplo, algunas prestaciones de servicio, como es el tema de telefonía móvil. Pues ambos se refieren a la prestación de servicios, son impuestos indirectos, no recaen sobre personas, sino sobre la ejecución de algunas actividades que la ley considera agravadas. Pues esta es la respuesta que, que le podemos dar a nuestros televidentes, y esperemos que estén satisfechos pues por nuestros invitados, que son excelentes en su labor, y gracias por todo. Y pues nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Gracias.